Bienvenidos un día más al programa Profundizando en las Escrituras. Un programa que hacemos al comenzar el día de sábado. Te enviamos un fuerte abrazo desde todo el equipo, esperando y confiando que este día apartado para el Señor pueda ser una experiencia vivida junto a los hermanos en esta fantástica iglesia virtual y en tu relación personal con Dios, como lo fueron los grandes personajes del libro de Hebreos. Comenzamos entonando el himno y después oraremos al Señor. Cantemos. Sing
Inclinemos nuestros rostros para orar. Bendito y bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Señor, un nuevo día de sábado llega hasta nosotros. Recordamos, Señor, la creación y recordamos la eternidad. Y recordamos, Señor, que tú te hiciste hombre y viniste, Señor, a habitar con nosotros. Gracias por todo ello, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues como hacemos en cada programa, vamos a analizar una porción del libro a los Hebreos. En este caso, pues después de haber visto, como ya pues todos conocéis, en la serie Profundizando en las Escrituras, el libro de Hebreos, estamos hablando del capítulo 11, del 1 al 40, donde la palabra fundamental, la palabra fe, la estamos traduciendo estableciendo relaciones personales estables, que es el sentido original de los términos tanto hebreos como griegos. Bien, solidez, consistencia, ser estable, permanecer invariable, es el sentido primario de lo que traducimos a partir de la Edad Media por fe. Hemos estado viendo, pues, desde la certeza que por los mundos y la palabra de Dios fueron creados, la relación personal de los que vivieron con Dios antes del diluvio, la relación personal de Abraham y de Sara. Vimos en el programa anterior la relación personal con Dios de Abraham, Isaac, Jacob y José. Y en el programa de hoy, en los versículos del 23 al 31 del capítulo 11 de Hebreos, la relación personal con Dios y Moisés. Ha pasado ya todo el periodo del exilio, habían entrado con José cuando Jacob, pues, estaba a punto de fallecer. El autor de la carta a los Hebreos no menciona absolutamente nada o prácticamente nada del exilio. No era un motivo de orgullo para Israel en la época de Pablo, no era un recuerdo que les permitía estar tranquilos con su propia historia. Por lo tanto, pasamos de José, dejamos en un vacío todo el periodo del exilio y llegamos a Moisés. Moisés formaba parte en la época de Jesús y de Pablo, por consiguiente, de uno de esos grandes personajes míticos, de esos personajes que configuraban la historia del pueblo y la ilusión por cada día poder parecerse a ellos. Moisés, el gran libertador. Vamos a buscar en los textos y vamos a ir analizando la parte que por cronología nos corresponde para el día de hoy. De Egipto a la conquista de la tierra prometida. Comenzamos a analizar cada uno de los textos que tenemos a nuestra disposición. Dice, por haber establecido una relación personal con Dios. Los padres de Moisés lo escondieron por un periodo de 3 meses después que había nacido. Porque vieron que era un niño hermoso. Para los padres, sin ninguna duda, la hermosura de un hijo siempre está garantizada. Pero fijaos lo que nos dice el libro de Éxodo en el capítulo 2 y versículo 2, que dice lo siguiente: lo cual concebió y dio a luz un hijo, y viéndolo hermoso, lo escondió durante 3 meses. Y no tenían temor del decreto del rey. Siempre me ha llamado la atención
¿Qué conocimiento podían tener aquellos israelitas 4 generaciones después de la entrada a la tierra de Egipto de Dios? Lo desconocemos, la Biblia no nos da ningún detalle sobre ello, pero lo importante es que cuando fue llegando el cumplimiento del tiempo e Israel iba a ser sacado de la esclavitud para convertirse en los embajadores de Dios ante la sociedad, se empiezan a mover diferentes actividades personales que serán, en primer lugar, una decisión personal de cada uno de ellos. Y en segundo lugar, sin eliminar ese libre albedrío, Dios lo utiliza, lo utiliza para que la historia continúe. Podemos pensar que los padres de Moisés no fueron los únicos que intentaron resguardar a sus hijos, pero por ser Moisés el que se convertirá en el gran libertador, el texto se centra en él, porque además, en la época de Jesús, como acabamos de decir, el personaje estaba ligado con la ley y estaba ligado, según ellos, con la propia tradición que llegaba hasta Jesús. Por lo tanto, nos encontramos ante un personaje que empieza su historia con una obra. Sus padres lo escondieron y no tuvieron miedo de ello. Por la confianza, Moisés, y empezamos el itinerario en varias partes que el relato nos cuenta, después de haber crecido, capítulo 2 de Éxodo, versículo 11, como tenéis en la pantalla, sucedió en aquellos días, dice el texto, que siendo ya mayor, Moisés salió a sus hermanos y observó su esclavitud. Vio a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos. Y miró a un lado, a otro, y no viendo a nadie, mató al egipcio, lo enterró en la arena. Y al día siguiente salió y lo reconocieron. Y fue el momento en el cual él decidió ir a una aventura que el Señor podría después bendecir, poner en funcionamiento y utilizar como utilizó a sus propios padres para llevar adelante el plan de redención de su pueblo. Escogió ser maltratado, humillado junto con el pueblo de Dios, antes que disfrutar de los placeres temporales de una vida con direcciones equivocadas. Había llegado a escoger los abusos sufridos por el Mesías como riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque había puesto sus ojos en la recompensa final. El apóstol, el autor de la carta a los hebreos, hace un paralelismo dirigido a los que creían en Dios, pero estaban retrocediendo hacia atrás. Y se permite decir que hay una cierta comparación, por cierto, desde el punto de vista literario, una obra maestra, entre lo que Moisés aceptó padecer en su vida, renunciando a los derechos que le daba haber sido adoptado por la hija del faraón, al igual que Jesús. Ese paralelismo, aunque no lo podemos encontrar en el Éxodo, sí que es una frase inspirada por el Espíritu de Dios para que podamos comprender y sobre todo detenernos en la historia de este hombre que dedicó su vida al servicio a Dios sin ningún problema.
había puesto sus ojos en la recompensa final que tendría. Por la confianza, él se fue de Egipto sin tener miedo a la ira del rey, a la ira del faraón. Perseveró como uno que ve lo invisible. Qué extraordinario resumen hace Pablo de este personaje mítico de la historia de Israel. Utiliza su historia personal para sacar conclusiones espirituales dirigidas a los lectores de la carta y por extensión a cada uno de nosotros. Evaluar las dificultades de la vida frente a la esperanza es algo que los seres humanos debemos de hacer, porque en ello nos va a mantener una relación personal e inquebrantable con nuestro Dios. Este es otro de los acontecimientos importantes que Pablo coge y relata sobre la vida de Moisés. No tuvo miedo del rey, pues su vida estaba enfocada a salvar a sus hermanos del látigo egipcio. Versículo 28, el centro. Por la confianza obedeció los requerimientos de la Pascua. Aquí nos encontramos ante un momento extraordinariamente importante en la historia del pueblo. Podéis releer el capítulo 12 de Éxodo, cuando Dios preparó, ahora sí, a su pueblo para que dejara la servidumbre para salir a servir libremente al Dios de la libertad. La Pascua. Aquel acontecimiento primero en la génesis de ella, que pintando los dinteles de las puertas, el ángel saltó la casa de los hebreos y no ejecutó la última plaga en Egipto. La dureza del corazón del rey llevó a que Israel saliera protegido por Dios. Y esa es la idea fundamental de la Pascua. El término Pascua, lo hemos comentado en diferentes ocasiones, significa dar saltos, saltear, indicando la acción que hizo el ángel de Dios, preservando la primogenitura en las casas israelitas. Fijaos lo que resalta el apóstol. Dice, incluyendo la sangre rociada, para que el destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel. Eran los destinados a continuar la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José en el proyecto de Dios. Una historia realmente espectacular. Por la confianza, nos dice el texto, ellos caminaron a través del mar, como si de tierra seca se tratara. Al salir de las tierras propiamente de Egipto, tenían justamente las aguas que le impedían pasar el paso a esos casi 2 millones de personas que pudieron salir de Egipto.
y tenían que seguir confiando en Dios. Eso era la clave para el futuro. Esa era la clave. Y establecer una relación personal con Dios a través de la vida de Moisés garantizó la salida del pueblo del exilio. Y sigue diciendo el texto. Y cuando los egipcios trataron de hacer el mar, se los tragó. La dureza del corazón del faraón llevó a que sus actos de desconfiar del Dios de la alianza pusiese en peligro la vida de sus guerreros y de su ejército. Una historia realmente espectacular. Dejamos a Moisés y nos vamos hacia la tierra prometida. Por haber establecido una relación personal con Dios, aquellos que habían atravesado el desierto, habían pasado 40 años, ahora estaban en disposición de recibir la tierra prometida. Pero para recibirla, no tenía que ser por voluntad humana, sino por confiar en Dios y confiar en los métodos de Dios. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de los personajes míticos de la historia, de cómo confiaron en el Señor? A veces comentamos que vivimos una vida complicada, difícil. Es la vida que nos ha tocado vivir. Eso no se puede negar. Pero creo que estaréis de acuerdo conmigo. Que ser esclavo y dirigido cada día por un látigo, llegar a Jericó y tener que conquistar una ciudad fortificada por un grupo de esclavos y un líder que ya no estaba, ya había fallecido y el Señor lo resucitó para darle la eternidad. El pueblo tuvo que confiar de nuevo en Dios. ¿Sabéis, si me permitís, confiar en Dios no significa acudir a Él solo cuando lo necesito? Confiar en Dios significa que incluso cuando no hay problemas, seguimos teniendo una relación personal inquebrantable con Él como Dios soberano de nuestra vida. Sabéis, yo no encuentro en la Biblia, o por lo menos no lo encuentro con la intensidad que a veces le damos al tema. ¿Qué tema? El tema de las obligaciones del ser humano hacia Dios, que son correctas, que están ahí y que no se pueden cambiar. Pero el gran mensaje bíblico es cómo trabaja Dios en el corazón de la persona que establece una relación personal inquebrantable con Dios. Y en nuestro caso, a través de Jesús. Es en la paz donde se diseña el proyecto de Dios. Y es en la dificultad donde se aplica esa confianza que hemos adquirido en tiempos de paz. Pero para eso, nuestra mente tiene que estar reforzada cada día con la palabra de Dios. Aquella palabra de Dios que gran parte el Señor se la transmitió a Moisés desde el Sinaí, con todo el plan de salvación a través de la obra del santuario. ¿Qué más nos dice el apóstol? Dice, por la confianza los muros de Jericó se derrumbaron
después que el pueblo marchó alrededor de ellos por 7 días. Tenían que probarse a sí mismos que querían seguir el camino de Dios. Dios se lo había ofrecido. Todos los que entraron, exceptuando 2 personas, habían nacido en el desierto. Es verdad que no conocían la historia vivida de Egipto, pero sin ninguna duda tendría que estar en el día a día de las conversaciones, de las historias, de las familias alrededor del fuego. Habían sido 400 años. Durante 7 días tuvieron la oportunidad de confirmarse a sí mismos que Dios estaba al frente de una historia donde cada uno de ellos podía sumarse para, en las manos de Dios, formar parte de esa historia que llegaría al Mesías. Me parece importante. En la misma escena, en el mismo lugar, por haber establecido una relación personal con Dios de confianza y estable, Rahab, la prostituta. Qué curioso que lo que es para la palabra de Dios la prostitución, Pablo no se olvide de la primera mujer que se menciona en Hebreos 11 y cómo fue protegida por Dios por haber decidido voluntariamente ser un vehículo de protección de Dios hacia los demás. Dio la bienvenida a los espías y por tanto no murió con aquellos que fueron desobedientes. ¡Qué esperanza! ¡Qué idea más bonita! Cuando se congenia la libertad personal con el plan de Dios. Esa unión hace de cada uno de nosotros joyas en las manos de Dios para la salvación de las naciones. Cuatro decisiones de Moisés, a modo de resumen, que cambió la historia del pueblo de Dios. En primer lugar, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. En segundo lugar, dejó Egipto sin miedo a la furia del Faraón. En tercer lugar, celebró la primera Pascua de la historia, la que sacó a Israel del Egipto físico. Jesús moriría 1500 años después, en el mismo día, según el calendario hebreo, en que se había celebrado la Pascua anteriormente. Estuvo al frente del pueblo al cruzar el mar. Y es ahí de donde cogen el nombre hebreo, que significa cruce al otro lado. Fijaos, la fidelidad de Moisés en las manos de Dios terminó siendo, ¿quiénes son los hebreos? Los que cruzaron el mar, los que dejaron el mar a la espalda y se encaminaban hacia el encuentro con Dios en el Sinaí. Preciosa historia. Preciosas 4 decisiones que cambió la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué tomó Moisés esas decisiones? Sin ninguna duda, por haber establecido una relación estable con Dios. Y el orden lo hemos podido ver en todas
las menciones no solo a Moisés, sino a todos los que han venido antes. Primero va la relación personal con Dios y en segundo lugar, las acciones. No como medio para llegar a Dios, sino como resultado de esa relación. Y esa tiene que ser tu vida y la mía, sin ninguna duda. Una revelación para nuestra fe y nuestra esperanza. A mí me gusta formar parte de ese pueblo y de esa esperanza. Por eso te invito hoy a que juntos sigamos caminando, a que juntos podamos entrar en el regalo de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides, caminando juntos, ahora vamos hacia la Canaán celestial, hacia la nueva Jerusalén. Y todo ello será por haber establecido una relación personal, inquebrantable, con Dios a través de Jesús. Cantemos el himno para finalizar y después acabaremos con una oración de gratitud a nuestro Dios. Cantemos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de paz, eres un Dios de esperanza. Eres un Dios, Señor, que mantiene la misma fidelidad hacia nosotros que tú deseas, Señor, que haya en nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta historia. Y gracias, Señor, porque esa historia nos sirve para seguir caminando cada día. Que no perdamos de vista, Señor, todo lo que tú has hecho a lo largo de la historia para seguir caminando hasta el fin. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no te lo pierdas.
seguiremos caminando juntos. Señor te bendiga, Señor te guarde. Y no lo olvides, tenemos una cita en Profundizando en las Escrituras a la misma hora y el mismo día de la semana para seguir recordando la historia de la salvación. Hasta el próximo programa. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú estás, no necesito nada más. Como un niño en los brazos de su mamá, tú me llenas de seguridad. Nada temo, a tu lado me cubres con paz. Yo confío en tu bondad. Por eso yo todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar que si tú estás, no necesito nada más. Tu presencia desborda mi alma, Señor. La superas con inmensidad, contemplando tu rostro en intimidad. Más te amo, más te quiero amar. Por eso yo todo lo espero
todo lo espero de ti.